Bueno, vamos a empezar. En la sesión de hoy vamos a trabajar con matrices. Las matrices son objetos que pueden almacenar datos numéricos. Recuerde que todo el material lo puede encontrar en mi página de ARPOPS o en mi página de GitHub. Una vez usted descargue este script, recuerde que la forma de abrirlo es muy sencilla. Por ejemplo, yo lo tengo guardado en el escritorio, así que usted puede ir a la parte superior para abrir un archivo, hace clic y simplemente después de haber descargado el archivo puede abrirlo directamente en R. Bueno, las matrices, como le venía diciendo, son muy convenientes para almacenar datos numéricos. Hay muchas maneras de definir las matrices, simplemente le voy a mencionar las más sencillas. Por ejemplo, para definir una matriz de 3 filas y 3 columnas rellena de ceros, lo único que usted debe hacer es utilizar el comando matrix. Ahora, fíjese que para utilizar el comando matrix, la primera entrada hace referencia a la data, a los datos que usted quiere incorporar dentro de la matriz. La segunda hace referencia a el número de filas y la tercera al número de columnas. Entonces lo que voy a hacer es borrar la consola. Recuerde que para hacer eso lo puedo hacer con control L o simplemente puede hacer clic en la escobita en la parte superior derecha de la consola. Entonces veamos cómo luce una matriz de tamaño 3x3 rellena de ceros. Ahí está. Es un objeto de 2 dimensiones, 3 filas, 3 columnas, que está compuesto absolutamente de ceros. ¿Por qué? Porque así lo indicamos cuando la definimos. Ahora, yo recomiendo, cuando estemos trabajando con este tipo de estructuras un poco más sofisticadas, utilizar los nombres de los argumentos de la función. ¿A qué me refiero? A que si usted va a trabajar con matrix, escriba directamente data igual a 0, nrow, número de filas, igual a 3, y ncol igual a 3 también, número de columnas igual a 3. Observe que todos los argumentos están separados por comas y vamos a obtener exactamente el mismo resultado a que si no ponemos el nombre de los argumentos. Muy bien. Ahora, no necesariamente las matrices tienen que ser constantes, es decir, no necesariamente tienen que estar llenas de un solo valor. Usted puede llenarlos con diferentes valores. Una manera de hacerlo es especificando los valores que usted quiere dentro de la matriz. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es definir una matriz que voy a llamar C mayúscula, no C minúscula. Recuerde que C minúscula hace referencia a concatenar. C mayúscula, y la vamos a llenar de estos valores. 1, 3, 2, menos 1, 2, 1, 4, menos 1 y menos 1. Y nuevamente vamos a crear 3 filas y 3 columnas. Vamos a ver cómo luce la matriz C. Fíjense lo siguiente. Por defecto, R define la matriz por filas, perdón, por columnas. ¿A qué hace referencia a eso? A que el 1, el 3 y el 2 lo acomoda en la primera columna. Luego viene el -1, el 2 y el 1, lo acomoda en la siguiente columna. Y luego viene el 4, el -1 y el -1, lo acomoda en la siguiente columna. Bien. Ahora, si usted quisiera, podría definir la matriz por filas, es decir, donde este 1, este 3 y este 2 los acomodará en la primera fila y así sucesivamente. Eso lo vamos a hacer en la línea a continuación. Entonces vamos a crear una matriz D donde ahora vamos a utilizar exactamente eh, los mismos valores, los mismos datos, pero ahora vamos a rellenar la matriz por filas. ¿Y cómo logro eso? Simplemente hago exactamente la misma especificación, pero ahora hay un argumento adicional, byRow, que voy a establecer igual a verdadero. Es decir, le voy a decir que efectivamente, que sí llene la matriz por filas. Byrow quiere decir por filas. Entonces vamos a hacerlo y vamos a ver cómo luce la matriz. Si usted se da cuenta, entonces, ahora el 1, 3 y el 2 aparecen en la primera fila. Luego el -1, el 2 y el 1 aparecen en la segunda fila y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir eso?
que el comando matrix tiene establecido por defecto by row igual a false, a falso. ¿Eso qué quiere decir? Que por defecto va a llenar la matriz por columnas, no por filas. Muy bien. Ahora, hay otros tipos de matrices muy comunes. Una de ellas es la matriz identidad. Es la matriz que está rellena de ceros. Es la matriz que está rellena de ceros, pero en la diagonal principal tiene únicamente unos. Entonces lo que voy a hacer con estos dos comandos es definir esta matriz identidad. Entonces aquí voy a utilizar el comando diag, de diagonal. Entonces, fíjese lo siguiente. Aquí estamos componiendo, aquí estamos fusionando dos rutinas en R. La primera es una secuencia. Esta ya la habíamos visto en una sesión pasada, donde voy a repetir el número 1 3 veces. Entonces, esto es algo muy bonito que usted puede hacer en R, y es que puede ir entendiendo el código, ejecutando el código paso por paso. Veamos. Voy a borrar la consola. Entonces, fíjese que aquí lo que acabo de hacer simplemente es sombrear la parte interior de la función, el rep. Entonces, si yo sombreo únicamente esa parte, fíjese que aparece 1, 1 y 1. Repetí el 1 3 veces. Y luego, lo que voy a hacer es conformar una matriz diagonal con esos unos. Eso lo logro con la función diag. Entonces, veámoslo. Ahí está. Dos observaciones. La primera es que, a pesar de que ejecutamos el código, fíjese que no está guardado en memoria. Fíjese que el objeto i3 no está definido en el ambiente global. Únicamente está definido en el ambiente global la matriz C y la matriz D. ¿Por qué? Porque no lo he ejecutado aún. Ejecuté el código que define una matriz diagonal, pero no lo guardé en memoria. Entonces, eso lo voy a hacer cuando lo asigno al nombre que le di i3. Recuerde que usted puede utilizar cualquier nombre que usted prefiera sin que empiece por número, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacerlo. Perfecto. Ahora sí, la matriz quedó definida en memoria. Y algo muy conveniente es que, fíjese que, por ejemplo, a pesar de que yo borre de la consola las matrices, si yo quisiera acceder a ellas, lo único que tengo que hacer es escribirlas en la consola, por ejemplo, C, y darle Enter. O, por ejemplo, I3, y darle Enter. Muy bien. Ahora, ¿qué clase de objeto es C? Pues ya sabemos que es una matriz, pero utilicemos la función class para estar seguros. Entonces, aquí va, run. Es un objeto tipo matrix, tipo array, tipo arreglo. Muy bien, son sinónimos. Perfecto. Ahora, usted puede corroborar el tipo de objeto para los otros objetos que tenemos definidos. Por ejemplo, class de D, nuevamente me va a dar matrix, y class de I3, nuevamente me va a dar matrix. O escribí mal la función class. Recuerde que, fíjese que lo escribí con mayúscula aquí, no debo escribir con minúscula. Class de I3. Perfecto. Recuerde que las mayúsculas y las minúsculas en R son diferentes. Ahora, hay algunos métodos, hay algunas funciones básicas que vienen implementados en R. Por ejemplo, dim lo que calcula es la dimensión de la matriz. Ya lo sabemos cómo la definimos. La dimensión de la matriz es 3 por 3, veámosla. Entonces, 3 filas y 3 columnas. Perfecto. El número de filas. Bueno, ya sabemos que es 3. Eso se puede calcular con la función nrow. Muy bien. 3. Y el número de columnas también sabemos que es 3. Vamos a ver si es cierto. Perfecto. Es 3. Ahora, ¿por qué son importantes estas funciones? Cuando tengamos datos, cuando tengamos matrices más grandes, más masivas, no es fácil ver a ojo, ver directamente el tamaño o la dimensión de las matrices. Por eso es muy conveniente tener estas funciones. Luego, cuando aprendamos a importar datos de bases de datos más grandes, vamos a ver que la funcionalidad de estas rutinas es bien importante. Ahora, igual que cuando trabajábamos con objetos tipo numérico, las operaciones aritméticas unarias o las operaciones aritméticas que involucran un solo objeto son iguales.
Por ejemplo, si yo quiero coger a la matriz C, que la voy a poner en pantalla en este momento, lo único que tengo que hacer es escribir C y Enter, y a cada uno de los elementos sumarle 2, pues únicamente escribo C más 2. Cuando yo hago C más 2, lo que estoy haciendo son 9 operaciones simultáneamente. ¿Por qué? Porque a cada elemento de la matriz le estoy sumando 2. 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 2 más 2, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo funciona con las demás operaciones. Por ejemplo, C dividido 2, esto coge a todos los objetos de la matriz C y los divide entre 2. Menos C le pone un signo negativo a todos los elementos de la matriz C. Veámosla. Claro, voy a poner C y menos C en pantalla al mismo tiempo. Voy a borrar la consola. Entonces, primero voy a hacer que aparezca C y luego menos C. Entonces, fíjense en lo siguiente. Donde estaba positivo el valor 1, 3, 2, ahora aparece negativo, y donde estaba negativo, por ejemplo, menos 1 en la segunda columna, aparece ahora positivo y los demás negativos. Y por ejemplo, si yo quiero elevar todos los elementos de C al cuadrado, lo único que tengo que hacer es elevar al cuadrado. Muy bien. Ahora, hay otras operaciones más sofisticadas, por ejemplo, la transpuesta de una matriz. Esto significa que ahora las filas se vuelven columnas y las columnas filas. Se hace con la letra T. T minúscula va a ser para nosotros una letra o un nombre reservado porque T significa la transpuesta. Veámosla. Voy a dejar únicamente C en pantalla para que usted vea a lo que me refiero. Entonces C. La transpuesta de C es exactamente la misma matriz, pero volteada, si se quiere. Las filas ahora son columnas y las columnas ahora son filas. Veamos. 1, 3, 2, fíjese que ahora aparece en la primera fila. Menos 1, 2, 1, ahora aparece en la segunda fila. Y 4 menos 1 menos 1, ahora aparece en la tercera fila. Perfecto. La traza de una matriz se define como la suma de los elementos de la diagonal. Entonces voy a borrar nuevamente la consola. Voy a ver C. ¿Cuál es la suma de los elementos de la diagonal? 1, 2 y menos 1. Si yo lo sumo, me va a dar 2. 1 más 2, 3, menos 1, 2. Ahora, veamos, cuando usted vea funciones anidadas o compuestas o fusionadas de esta forma, usted las puede ejecutar paso a paso para entenderlas bien. Por ejemplo, únicamente veamos qué ocurre si yo ejecuto diac-c. ¿Qué hará diac-c? Diac-c lo que hace es extraer la diagonal principal. Entonces, además de ayudarme a crear una matriz diagonal, también me permite extraer la diagonal de una matriz. Fíjese que ahora tengo la diagonal. Y si yo quiero sumar todos sus elementos, lo único que hago es suma. Entonces, ahí está. Muy bien. Existen otras operaciones especializadas para aquellos interesados que tengan más fundamentos de álgebra lineal, como el determinante y la inversa. Muy bien. Ahora, también hay otras operaciones más sofisticadas entre matrices. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear dos matrices. Vamos a proponer dos matrices llenas de valores como nosotros queramos. Aquí yo simplemente puse 7, 3, 4, 6, 7 y 2 para la primera y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para la segunda. Y son matrices de tamaño 2 por 3. Fíjense que en row está fijado a 2 y en col está fijado a 3. Veamos cómo luce la matriz A. Voy a borrar la consola. Fíjese que llena la matriz por columnas. Así es la opción por defecto. 7, 3, 4, 6 y luego 7 y 2. Y veamos cómo luce la matriz B. 1, 2, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Ahora, las operaciones entre matrices son operaciones regulares donde elemento a elemento hago la operación. ¿A qué hago referencia con eso? Si yo hago A más B, lo que va a hacer R es coger cada elemento de A en su respectiva posición y sumarlo con cada elemento de B en su respectiva posición. Por ejemplo, vamos a ver el resultado. El resultado va a tener exactamente la misma dimensión de A y de B, o sea, 2 por 3, pero fíjese ahora que si yo cojo, por ejemplo, el primer elemento de A y lo sumo con el primer elemento de B, me va a dar 7 más 1, 8. Mírelo aquí, 8. Si yo cojo el segundo elemento de A, bueno, el segundo elemento en la primera columna de A
más el que es 3, más el segundo elemento en la primera columna de B, que es 2, me va a dar 5, y así. Y lo mismo sucede con la multiplicación y con la división. Lo invito a que vean los resultados. Ahora, también existe la multiplicación de matrices. Para aquellos que tienen más fundamentos de álgebra lineal, la multiplicación de matrices, ustedes pueden recordar que hace referencia al producto que se ejecutan entre las matrices cuando yo tomo filas con columnas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted ve A, la multiplicación de matrices en R se escribe así, porcentaje por porcentaje. C, ¿qué hace eso? Coge cada fila de A y la multiplica con cada columna de B. Obviamente, al hacer la multiplicación, ejecuto la suma de los respectivos elementos para terminar la operación. Es la multiplicación de matrices común y corriente. Filas de A con columnas de C. Entonces, fíjese que como A, vamos a ver la dimensión de A. A tiene 2 filas y 3 columnas y C tiene 3 filas con 3 columnas. El resultado de la operación va a ser 2 por 3. Dado que cojo cada fila de A y lo multiplico con cada columna de B. Entonces, el resultado tiene que darme 2 por 3, vamos a verlo, y aquí está. Ahora, si yo hago la multiplicación por la matriz identidad, aquellos que tienen conocimientos de álgebra lineal saben que cualquier matriz multiplicado por la matriz identidad me va a dar la matriz, en este caso A, vamos a verlo. Entonces voy a borrar la consola, voy a ver en pantalla A, y ahora voy a ver A por la matriz identidad. Aquí está. Esto es A exactamente como la tenía antes. Fíjese que no hubo ningún cambio. Ahora, si yo cojo, por ejemplo, C por la inversa de C, aquellos que saben algo de álgebra lineal saben que esto me tiene que dar la matriz identidad. Vamos a verlo. Entonces, si usted quiere, puede hacerlo por pasos, ¿no? Puede ver en pantalla a C. Luego puede ver en pantalla a la inversa de C. Y por último, al hacer la operación, fíjese que me va a dar la matriz identidad. Ahora, usted dirá que no es la matriz identidad porque no está rellena de ceros, pero sí. Fíjese que en la diagonal tengo unos y fuera de la diagonal tengo ceros. Bueno, tengo valores aproximadamente igual a cero. Solamente que el computador tiene cierto nivel de precisión. Entonces, esta es la notación científica. E a la menos 17, esto quiere decir 0.00000, bueno, 16 ceros más y 2777, bueno, y así con los demás elementos fuera de la diagonal. Efectivamente me da la matriz de identidad, solamente que hasta cierto nivel de precisión. Muy bien. Por último, quisiera cerrar esta sesión dando un ejemplo con datos reales, utilizando los datos del ranking de las compañías listadas de acuerdo con Forbes. ¿Qué hice aquí? Lo que hice en el ejemplo fue tomar las primeras 5 compañías y pasar a R manualmente, después vamos a verlo cómo se hace sistemáticamente, las ventas, las ganancias, los activos y el valor en el mercado. Entonces cogí cada una de estas columnas y las transcribí en un objeto. Veámoslo en el programa. Entonces voy a limpiar la consola. Pues aquí están las ventas. Fíjese, 190 billones. Luego 136 billones para la segunda, 245, etcétera, etcétera. Y así lo hice para los demás. Muy bien. Fíjese que estoy utilizando la concatenación y estoy creando 4 elementos aparte. Entonces, ventas hace referencia a la primera columna. Veamos, 190.5 y 136.2 son los primeros 2 elementos. 195, 136.2. Muy bien. Y así lo hice con los demás. Ahora, después vamos a aprender a hacer cómo importar los datos sin tener que hacerlo manualmente. Muy bien. Es ahora que tenemos dentro del ambiente global los 3 objetos. Activos, ganancias, valor y ventas. Muy bien. Ahora, voy a conformar, esta es una función nueva, voy a conformar una nueva matriz que voy a llamar FG10, FG de Forbes Globe y 10. Debería haberlo llamado FG5. Pensé que iba a trabajar con los primeros 10 valores, ¿no? Vamos a trabajar con los primeros 5 valores. Le voy a cambiar el nombre. FG5 es el top 5 de las compañías y esta es una funcionalidad nueva.
cbind hace referencia a unir, pegar por columnas, ventas, ganancias, activos y valor. Unir por columnas. Así como existe cbind, existe también rbind, que es hacer la misma operación, pero por filas. Muy bien, veamos cómo luce FG5. Muy bien. Fíjese entonces que se queda conformada una nueva matriz donde por columnas pegué los 4 objetos. ¿Qué hubiera pasado si usted en lugar de cbind hubiera utilizado R, o sea, con R, bind? Se lo dejo para que lo explore después. Es más, voy a escribir aquí la función. Muy bien. Voy a escribir aquí, revisar también. rbind. Muy bien. Veamos algunas operaciones. Por ejemplo, ¿qué clase de objeto es FG5? Recuerde que tengo que cambiar el nombre. Vamos a verlo. Tiene que ser un objeto tipo matrix. Vamos a verlo. Ah, correcto, perfecto. Es un objeto tipo matrix. Y ahora, una vez usted tiene definido el objeto, fíjese que es como una base de datos con datos numéricos. Podemos manipularlo como nosotros queramos. Por ejemplo, si usted quiere el elemento que hace referencia a la segunda compañía en las ventas, usted lo único que tiene que hacer es utilizar paréntesis cuadrados. Segunda fila, primer elemento, este es 136.2. Vamos a ver si puedo acceder a ese valor. Voy a ejecutarlo. Ah, es FG5, no FG10. Lo había pensado inicialmente con el top 10. Muy bien, 136.2. Ahora, si usted quiere trabajar con filas, usted puede acceder a toda la información de las filas simplemente dejando sin especificar, sin hacer ningún filtro por las columnas, es decir, dejando ese espacio en blanco. Veámoslo. Si usted escribe FG5 de 1, esto accede a toda la información de la primera fila. Vamos a verla. Aquí está. Esto hace referencia a la información de toda la primera compañía. Y si, por ejemplo, usted quiere la información de la primera y tercera compañía, lo único que tiene que hacerlo es especificarlo por medio de una concatenación. De FG5, quiero la información de la primera y de la tercera compañía. En todas las variables, en todos los campos. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo ningún filtro en las columnas. Fíjese que el espacio está en blanco. Veámoslo. Aquí está. Ahora, ¿qué sucede si usted quiere el top 3? Si usted quiere trabajar con el top 3, puede hacer exactamente la misma operación, pero ahora escriba 2 puntos. Esta es una secuencia que va de 1 hasta 3. Esto le permite a usted obtener la información de las primeras 3 compañías sin filtrar por columnas. Vamos a verlo. Ahí está. Por eso era muy importante aprender a hacer secuencias, para poder hacer filtros luego por filas o por columnas. Así como ya lo hicimos por fila, exactamente la misma lógica aplica por columnas. Por ejemplo, si yo quiero la información de todas las compañías a través de la primera variable que es ventas, lo puedo hacer simplemente dejando en blanco la primera posición y escribiendo 1, primera columna. Ah, tengo que escribir FG5, ¿no? Muy bien. Y lo mismo para los otros ejemplos, así que lo voy a hacer de una vez. Muy bien. Aquí estuvo. Primera columna. Toda la información de las ventas. Ah, usted quiere las primeras 2 columnas sin filtrar por compañías, es decir, tener toda la información de todas las compañías. Fíjese que la primera posición está en blanco, no estamos haciendo ningún filtro a través de las filas, únicamente quiero reservar las primeras 2 columnas, lo hago otra vez con 1,2. Perfecto. Lo mismo hubiera podido hacer usted, hubiera podido obtener exactamente el mismo resultado utilizando 2 puntos, ¿no? De 1 hasta 2. Vamos a verlo. Exactamente el mismo resultado. Y el mismo principio aplica para hacer filtros conjuntos. Por ejemplo, aquí yo quiero de la base de datos, de la matriz, obtener las primeras 3 compañías en las variables 3 y 4. Es decir, en los activos y en el valor en el mercado. Vamos a verlo. Aquí estoy. Muy bien. Espero que este video haya servido para aprender acerca de las matrices. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.